analizando el Evangelio escrito por el apóstol Juan, en el capítulo número 6, que hemos titulado o subtitulado Jesucristo, Jesús el proveedor divino. Y la escritura nos ha enseñado que Jesús es el proveedor de salud, que Jesús es el proveedor de alimentos, que Jesús es el proveedor de justicia, Jesús es el proveedor de seguridad, Jesús es el proveedor más buscado, y Jesús es el proveedor del alimento eterno, el que a vida eterna permanece. Para tener dicho alimento, primero vimos que dicho alimento lo que hace, o que lo que genera es vida eterna. Como lo que genera el alimento físico, pues genera fortaleza, fuerza, genera crecimiento, genera buena salud. Lo que genera el alimento eterno, que solamente lo da Jesucristo, es vida eterna. Y que creer en Jesús es una obra necesaria para tener dicho pan. Creer en Jesús. Y cuando analizamos creer en Jesús, vimos que la palabra creer es una sinécdoque, es una parte por el todo, donde creer, lo que es todo creer es arrepentirse, confesar a Jesús, bautizarse, perseverar hasta el final y una obediencia total hasta el último minuto de nuestra existencia terrenal. Eso es creer en Jesús. También dejar la incredulidad es otra obra necesaria para recibir el pan de vida. Asimismo, también venir a Jesús es una obra necesaria para recibir el pan de vida. Y hoy veremos que la obediencia plena es una obra necesaria para recibir ese pan de vida. Si no cumplimos con los requisitos que nos va mencionando la Biblia, no podemos recibir el pan de vida, aunque lo hagamos de manera física, de manera presencial, porque solamente Jesucristo es el proveedor, solamente Él sabe a quién realmente le está proveyendo ese alimento que a vida eterna permanece. Aunque lo podamos hacer, en este caso los miembros de la Iglesia de Cristo, tal vez podamos participar de la comunión, pero si no cumplimos con lo que está escrito en la palabra, pues Jesús no nos lo va a proveer y no va a generar en nosotros esa vida tan anhelada que es la vida eterna. Una obediencia plena es una obra necesaria para recibir el pan de vida, ya que la obediencia plena es algo que necesitamos para no refutar a Dios. Resulta que el ser humano se pone y contradice a Dios, refuta a Dios. Dios ha establecido todas las cosas como deben de ser, pero el ser humano se contradice a Dios y dice, no, vamos a hacerla de esta manera. Eso es de que no tienen una obediencia plena a la palabra, a los mandamientos, a lo que es Dios, sino que obedecen a sus propios gustos, obedecen a sus propias conveniencias, y en ocasiones obedecen al enemigo para llevar almas equivocadamente, supuestamente al cielo, cuando realmente lo están llevando a lo que es el pozo, el abismo, el lago de fuego, la segunda muerte, a la eternidad, al tormento eterno. Todos esos, algunas palabras o algunos términos que representan sinónimos de lo que será la condenación. Si no se lleva la escritura tal como es, entonces no se está obedeciendo a Dios y no se está obedeciendo plenamente. Dice Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Murmuraban de él, la palabra murmurar es refutar a Dios como en una forma enojados, bueno, ¿por qué dice que yo soy el pan que descendió del cielo? Enojados. Y hoy, lamentablemente, esta característica que presentaron aquí los judíos se sigue presentando en diversos grupos religiosos que quieren imponer la manera de hacer las cosas supuestamente a Dios. Pero no se las hacen a Dios, se las hacen a ellos mismos, o se las hacen a los líderes que van siguiendo, a los líderes humanos que van siguiendo. Porque Dios ha establecido de qué manera se va a recibir este pan de vida. Y cuando hemos cumplido con los requisitos, entonces cada primer día de la semana, estando juntos los apóstoles, repartían el pan. Y ahí es donde se reparte el pan, pero como está establecido. Se hace el pan y como Jesucristo lo dejó establecido. Se bebe lo que es el fruto de la vid, el fruto de la vid, el fruto de uva. Cuando no se hace a la manera que está establecido, se está contradiciendo a Dios, están refutando a Dios, contradiciendo a Dios, y están implementando
los gustos y las maneras de cómo ellos quieren o cómo ellos suponen que van a recibir ese pan de vida. Pues no lo reciben porque Jesús es el proveedor, y para que alguien pueda recibirlo de parte del proveedor, ese alguien tiene que cumplir con las características que están establecidas en la palabra de Dios que uno tiene que obedecer. Y una obediencia plena es, si Jesús ha establecido el pan sin levadura y el fruto de la vid como lo que es su cuerpo y como lo que es su carne, pues entonces uno tiene que hacerlo así, porque así lo menciona la Biblia, así lo menciona la Escritura. No se levanta una copa, no es un vino de consagrar, no es algo, no es otra cosa, sino que el pan sin levadura y el fruto de la vid. Así viene en el Evangelio, que cuando prácticamente al término de lo que es el pan eterno, pues veremos cómo lo estableció el Señor Jesús. Pero la obediencia plena, absoluta, total, es necesaria para no refutar a Dios, para no contradecir a Dios. También es necesaria para no dirigirse por ese conocimiento personal, porque el ser humano es muy dado a querer sobresalir o a querer pensar de sí mismo y decir, no, realmente, sí, la Biblia está escrito así, sí, pero la Biblia es un libro que ya tiene muchos años, la Biblia es un libro muy antiguo. No, las cosas van cambiando, las cosas van modernizando. En Dios no, porque Dios no cambia, Dios es inmutable. Lo que estableció desde un principio es lo que se sigue haciendo. Pero a veces el ser humano se va por ese conocimiento personal que ellos suponen tener y que quieren implementar o adecuar algunas cosas de lo que no, porque lo que está establecido, así está establecido y así debe de ser. Por ello, debe ser una obediencia plena a las Escrituras, a la palabra, para no dirigirse por el pensamiento personal. Dice el versículo 42 y versículo 43, y decía, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Ahí ellos estaban dirigiéndose por ese conocimiento personal que tenían. Dice, pues lo conocemos. Dice, ¿de dónde puede decir este que ha descendido del cielo? Porque se estaban dirigiendo por ese conocimiento personal. Y luego más, aquí en 2 versículos más adelante, viene un conocimiento divino, donde dice el Señor Jesucristo que el Padre es quien nos ha enseñado o quien nos va a enseñar. Por ello, no se debe de dirigir por el conocimiento personal, sino por el conocimiento de la palabra de Dios. Todo lo que está establecido, todo lo que está escrito, así debe de ser, sin modificar, sin aumentar, sin quitar nada. Porque cuando uno eso hace, entonces no está siendo la obediencia plena, que es un requisito necesario para recibir el pan de vida, o como hemos estado poniendo, es una obra necesaria para recibir el pan de vida. También la obediencia plena es para no imposibilitar a Dios. Dios todo lo puede, sí, pero Dios nos ha dejado el libre albedrío. Y nosotros, si nos oponemos a Dios, si refutamos a Dios, si contradecimos a Dios, si nos queremos ir por nuestro lado del conocimiento humano, entonces vamos a hacer que sea imposible que nuestra alma esté en el cielo. Dice el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí. De manera personal no podemos ir a Jesús. Dice, si el Padre que me envió no lo trajere. Y para que el Padre nos lleve al Hijo, que el que nos lleva al Hijo es el Padre, aquí claramente lo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. El Padre nos va a llevar a través del conocimiento, pero Dios, el Padre, está en la mejor disposición de llevarnos al Hijo, pero uno es el que hace imposible esa acción, porque si el ser humano refuta a Dios, contradice a Dios, si el ser humano se quiere guiar por su conocimiento personal, entonces no va a ser posible, Dios no lo va a llevar al Hijo así con esas actitudes o con esa manera de vida. Por ello, la obediencia plena es necesario para no imposibilitar a Dios. Si no, Dios no va a poder. Dios todo lo puede, pero en ese
en ese asunto que nos ha dejado libre albedrío, respeta la decisión de cada quien. Y si una persona decide, por gusto personal, oponerse a Dios y decir, no, Dios, tú dejaste establecido esto, pero nosotros lo vamos a hacer así, y recíbelo. No, tú tienes un libro ya muy antiguo, las cosas se van modernizando, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces Dios no lo va a llevar al Padre. No porque no, digo, Dios no lo va a llevar al Hijo. El Padre no lo va a llevar al Hijo. No es porque no pueda. No, sí lo puede llevar, pero no cumple con las características que deben o que están establecidas. Una obediencia plena es obra necesaria para recibir el pan de vida, ya que esto es para no oponerse al conocimiento de Dios. Dios ya nos ha dejado su conocimiento. Dios ya nos ha dicho cómo quiere que nosotros hagamos las cosas. Dice el versículo 45. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. De esa manera vamos al Hijo. Él nos da ese conocimiento. Como lo que está aquí en la palabra de Dios. Aquí está, Dios nos ha enseñado. Por eso dice allá la Biblia, allá en el libro de Jeremías, del Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 31, versículo 34, cuando habla de lo que es el nuevo pacto, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aún también viene una cita ahí en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 13, donde dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Quien nos enseña es Dios el Padre, nos enseña el Padre, Dios el Padre nos enseña, para poder ir con el Hijo. ¿De qué manera nos enseña? A través de su palabra. No quieren escuchar la palabra de Dios, pues no van a ser enseñados por Dios. Y no son enseñados por Dios, no los va a llevar al Hijo para recibir el pan de vida. Aquí hay una sinergia que vemos en este hermoso pasaje bíblico, porque luego por allá en Juan, mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y tampoco nadie está en el Hijo, o nadie puede al Hijo si no es por el Padre. Así que si queremos estar con el Hijo, que es el proveedor que nos va a dar el pan eterno, tenemos que ser enseñados por Dios. Y Dios nos va a enseñar, el Padre nos va a enseñar a través de su palabra. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No dirijámonos, o no nos dirijamos, no vayamos pues por el pensamiento personal, sino con el pensamiento de Dios, la idea de Dios, el plan de Dios, la ejecución de Dios que está en su bendita palabra. Y también la obediencia plena es para no equivocarnos de qué manera viene ese conocimiento. Ese conocimiento no viene por inspiración, no viene por sueño, no viene que Dios me habló, que tuve un sueño, Dios me reveló algo. Todo lo que Dios le ha revelado al hombre, aquí está. Ya no hay revelación nueva. Todo está aquí escrito. Y de esta manera Dios nos habla. Se necesita una obediencia plena para no equivocarse en la manera en que Dios nos ha dado ese conocimiento. El conocimiento está en su palabra. De esa manera Dios nos va enseñando. No hay otra manera. Dios no va a trabajar de otra manera, a darnos ese conocimiento, porque ya estableció que es a través de su palabra. Aquel que diga que ha recibido, que por un sueño Dios le dijo, quién sabe qué, que Dios le reveló algo, está mintiendo conforme a lo que dice la Escritura. Dice la Biblia, no que alguno haya visto al Padre, ni en sueños ni siquiera, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Remata el Señor Jesús nuevamente, hace ese énfasis de creer en Él. Para creer en Él es necesario el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra y hacer todo lo que Dios ha establecido en su palabra para, no para merecer ese pan eterno, porque realmente no lo merecemos, sino que para recibir esa gracia de Dios, para recibir ese favor inmerecido del Señor Jesucristo que nos va a otorgar un pan de vida y de vida eterna. Pero para ello tenemos que cumplir con lo que está establecido en su palabra. Y lo que hemos visto hoy es de que la obediencia plena a las Escrituras, sin quitar, sin cambiar, sin guiarse por el pensamiento, por el gusto personal o por el líder humano, sino todo lo que está escrito aquí, si hacemos eso, entonces podemos recibir el pan eterno. Y si no, pues no lo vamos a tener, el pan de vida eterna. Si no tenemos el pan de vida eterna,
No podemos decir que el día que dejemos este cuerpo, esta tierra, vamos a ir al cielo. Ya sabemos a dónde vamos a ir. Porque solamente hay dos destinos eternos. Uno es el cielo y otro es el tormento. Y eso está establecido desde un inicio de la vida del ser humano. Y quien decide a qué lugar va es el propio ser humano. ¿Quieres ir al cielo? Dios nos ayuda. Dios nos da todo lo necesario para poder ir allá. Pero no quieren ir al cielo, pues entonces hagan cada quien su vida a su manera, a sus gustos, también en su vida espiritual, si se puede mencionar espiritual, o en su vida religiosa también. Sigan a sus líderes humanos, sigan sus propios pensamientos y tienen la seguridad de que no irán al cielo. Pero sigan a Dios, obedezcan a Dios, sean una obediencia plena, sin salirse, sin quitar, sin poner nada a la palabra, y tienen la seguridad de que algún día estarán morando eternamente con Dios en el cielo, viendo la gloria del Hijo, viendo la gloria del Espíritu Santo, y por todas las edades, con todos los santos y con todos los ángeles, por toda la eternidad en los cielos. Por ello hoy hemos visto que la obediencia plena es una obra necesaria para recibir el pan de vida. Dios les bendiga.